Bueno, bienvenidos a la próxima lección sobre la doctrina cristiana. Y en esta lección vamos a hablar sobre Dios el Padre. En la última lección hablamos de la Trinidad y la doctrina de la simplicidad divina. Y esto simplemente significa que Dios es indiviso, no tiene partes. También hablamos de las operaciones inseparables. Y eso significa en términos simples que cuando una persona de la Trinidad obra, todas las personas de la Trinidad obran. No es que el Espíritu está haciendo una cosa y el Padre otra cosa y el Hijo otra cosa. No, cuando vemos las obras de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo trabajan en perfecta armonía. Bueno, en esa lección vamos a enfocarnos en el Dios el Padre. Y quizás eso parezca contradictorio. Si las personas del Dios Trino obran siempre en armonía y la única diferencia entre las tres personas es sus relaciones de origen eternas, ¿cómo podemos hablar de los atributos de Dios Padre y luego de las obras del Espíritu Santo? Bueno, la respuesta corta es porque la Biblia habla de esa manera. Vemos en Efesios capítulo 1, versículo 3 a 14, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces vemos la obra de Dios en la salvación. Luego, en el amado, en Él, es decir, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Entonces vemos la obra de Jesucristo en la salvación. Y más luego dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él, ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. ¿No? Entonces vemos también la obra del Espíritu Santo en la salvación. Entonces, en este glorioso pasaje vemos cómo las tres personas de la Trinidad obran juntos en la salvación. Es el Padre que nos escogió antes de la fundación del mundo. Es el Hijo en que tenemos redención por medio de su sangre. Es el Espíritu Santo que es garantía de nuestra salvación. Entonces vemos los distintos roles de cada persona de la Trinidad. Y aunque sabemos que cuando una persona de la Trinidad está obrando, todas las personas obran, pero podemos y debemos hablar y entender los atributos del Dios Trino y los distintos roles de cada persona de la Trinidad en la creación y en la salvación. Y podemos hablar de los atributos de Dios y distinguirlos sin negar la simplicidad divina, que Dios es uno. El puritano George Swinnock dice, los atributos de Dios son todos uno y son iguales, como cuando los rayos del sol brillan a través de un vidrio amarillo, son amarillos. Un vidrio verde, son verdes. Un vidrio rojo, son rojos. Y sin embargo, todo el tiempo los rayos son lo mismo. En otras palabras, estudiar los atributos de Dios nos ayuda a comprender a este Dios simple y como es. Al considerar cada atributo, vemos al mismo Dios simple, pero lo vemos de una manera diferente. Consideren la ilustración utilizada por Herman Bavinck, el gran teólogo holandés. Él dice, así como un niño no puede imaginarse el valor de una moneda de gran valor, sino
sino que solo adquiere cierto sentido de ella cuando se cuenta en varias monedas más pequeñas. Así tampoco nosotros podemos formarnos una imagen de la infinita plenitud de la esencia de Dios, a menos que se nos muestra ahora en una relación, luego en otra, y ahora desde una perspectiva, luego desde otra perspectiva. Entonces, hermanos, el estudio de los atributos de Dios nos ayuda a comenzar a comprender la naturaleza incomprensible de Dios. Usamos los atributos de Dios para intentar describir lo indescriptible. Tenemos que darnos cuenta que somos finitos y no podemos comprender completamente a un Dios infinito. Así que cada atributo nos ayuda a entender otro aspecto más de la esencia única e indivisa de Dios. Estamos intentando describir al que no tiene composición, pero como criatura finita solo podemos hacerlo utilizando objetos compuestos en el mundo físico para representar de alguna manera al que es incomprensible. Entonces, estudiamos los atributos de Dios porque queremos conocer a nuestro Dios para poder adorarlo correctamente. Pero también hay un aspecto práctico en el estudio de los atributos de Dios. No es solamente una cosa intelectual. Si tú eres un pastor o un creyente que alguna vez le has dado consejería pastoral a alguien, sabes que a veces lo que la gente necesita es que se le recuerde que Dios es amor. Otras veces necesitan que se les recuerde que Dios es bueno. Y otras veces que Dios es justo y que ninguna injusticia escapará a su juicio. Hablamos del mismo Dios, pero destacamos otro aspecto de su única esencia para ayudar a sanar un alma herida. Así que vale la pena estudiar los atributos de Dios. Bueno, comenzamos entonces con los atributos de Dios. Y como dijimos antes, por su revelación podemos conocer a Dios. Es incomprensible, pero conocible. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, tenemos que recordar que algunos de los atributos de Dios son más fáciles de entender para nosotros porque son los que Él comparte con nosotros. Otros atributos son más difíciles porque no los comparte con nosotros. Y decimos que son atributos comunicables e incomunicables. Y los atributos comunicables son atributos que Dios comunica o comparte con nosotros. Y los atributos incomunicables son atributos que Dios no comparte con nosotros. Y vamos a ver eso mientras hablamos de los distintos atributos. Pero comenzamos con el atributo que Dios es independiente. También podemos decir la aseidad de Dios, que es palabra que significa que Dios es independiente, ¿no? Y esto significa que Dios no nos necesita ni a nosotros ni a ninguna otra cosa en la creación para nada. No es que Dios estaba solo o aburrido y por eso creó la humanidad. Dios siempre ha sido perfectamente feliz, contento. Leemos sobre la aseidad de Dios en Hechos, capítulo 17, 24 y 25, que dicen: El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ni es servido por manos humanas, dice,
como si necesitara de algo. No, Él no puede depender de nada porque cualquier cosa de la que dependa sería más grande que Él y entonces Él no sería Dios, ¿no? Dios es independiente, pero elige darnos valor y significado y ser importante para Él. De hecho, toda la creación, dice la Biblia, le trae alegría. Bueno, ¿este atributo es comunicable o incomunicable? Bueno, obviamente es incomunicable porque no somos independientes. En el pasaje de Hechos arriba muestra que Él da a todas vida y aliento. Entonces dependemos de Él para todas las cosas. Y hermanos, este es un lugar donde debemos parar y reflexionar sobre por qué es importante estudiar la doctrina cristiana. Es para que podamos recordar verdades como esta verdad. Dios es totalmente independiente y no depende de nadie más ni de nada más. No tiene necesidades que deben ser satisfechas. Por otro lado, nosotros dependemos totalmente de un Dios bueno y misericordioso. Sin Él, sin Dios, no tenemos nada. Esto no solo nos da otra razón para alabar a Dios, sino que debería traernos humildad. Todos los días nos despertamos pensando que somos los dueños de nuestros propios destinos, que podemos hacer lo que queramos, pero la verdad de la Biblia es que no podemos hacer nada separados de Dios. Dependemos completamente de Él y esto está bien porque así fuimos creados. Y una de las maneras más obvias en que mostramos esa dependencia es a través de la oración. La oración es decir, no puedo hacer esto. Debes hacerlo tú, Dios. Dios es independiente y nosotros somos dependientes. Bueno, el próximo atributo que queremos ver es que Dios es inmutable. Es decir, que Dios no cambia. Y su inmutabilidad está ligada a su eternidad. El hecho de que no cambia está ligada a su eternidad. Su naturaleza divina perdura para siempre y por lo tanto no cambia. El cambio es algo que sucede con el tiempo y Dios no está sujeto al tiempo. Lo que Dios fue, lo es ahora y siempre lo será. Dice en Salmo 102, versículo 27, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Malaquías 3, versículo 6 dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Yo, el Señor, no cambio. Vemos en este versículo que el carácter de Dios y su inmutabilidad está conectado con su nombre en sí. De nuevo, como cada doctrina, la doctrina de la inmutabilidad de Dios debería alentarnos. Saber que Dios no cambia nos consuela en el medio de la dificultad, ¿no? En Santiago, capítulo 1, versículo 17, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciendo del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia. Pero una pregunta, ¿qué hacemos con los pasajes que parecen enseñar que Dios sí cambia? O que se arrepintió de alguna acción. ¿Estos pasajes niegan su inmutabilidad? Bueno, un ejemplo es en Génesis capítulo 6 y en versículos 6 y 7. Dicen, y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón.
Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. O como dice en la Reina Valera, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¡Wow! Entonces Dios cambia o no. Bueno, hermanos, en estos pasajes y otros pasajes así, Dios no está cambiando. De hecho, está respondiendo en esta situación de acuerdo con su carácter inmutable, que no cambia. Pasa de la bendición universal a la maldición para demostrar su odio al pecado. Y esto es inmutable. Siempre va a odiar el pecado. Y no es que Dios está cambiando sus planes, solo está cambiando la forma en que interactúa con los seres humanos pecadores. El teólogo Agustín dijo, cambias tus caminos dejando inalterables tus planes. Entonces Dios cambia sus caminos sin cambiar sus planes. Dios no cambia, sino que siempre actúa de acuerdo con su voluntad, su plan y sus atributos divinos. Y claramente, hermanos, esto es un atributo que no es comunicable. Nosotros cambiamos día por día, quizás momento por momento, pero Dios no cambia jamás. También otro atributo que queremos ver es que Dios es eternal. Dios es eternal. Dijimos que la inmutabilidad de Dios está relacionada con su eternidad, así que debemos entender lo que significa que Dios es eterno. No tiene principio, ni fin, ni sucesión de acontecimientos en su propio ser. Eso es lo que significa que Dios es eternal. Y vemos eso en muchos versículos de la Biblia, pero en Salmo 92 leemos, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Bueno, estoy seguro de que has escuchado ese versículo antes, pero reflexionemos sobre ello por un momento. Desde la eternidad hasta la eternidad. La verdad es que nuestras mentes no pueden entender realmente lo que eso significa, desde la eternidad hasta la eternidad. Y aquí hay otro lugar donde estamos afirmando lo que dice la Biblia. Estamos describiendo un Dios indescriptible. Él ha estado trabajando desde antes de la fundación del mundo. Y esto es lo que dice también Efesios 1, versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Él es primero y último, principio y fin, como dice en Apocalipsis 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, ¿no? El A y el Z, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Por lo tanto, su visión del tiempo es muy diferente a la nuestra. Estamos constantemente sujetos al tiempo. Estamos pensando en el reloj. Yo tuve que organizar bien mi tiempo para prepararme para esta lección, ¿no? Y cuando los niños son muy pequeños, no podemos esperar hasta que sean mayores. Y cuando sean mayores, desearíamos que fueran jóvenes otra vez o más chicos otra vez. Entonces el mundo está lleno de personas que intentan hacer retroceder el reloj para no sentirse ni verse viejos. Estamos preocupados con el tiempo, pero Dios es eternal.
Dice en Salmo 94, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer, que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Entonces, toda la historia es para Dios como si acabara de suceder. El tiempo es corto, pero también es largo. Dios puede ver toda la historia tan vívidamente como si estuviera sucediendo ahora. Pasado, presente y futuro son igualmente claros y vividos para Él. Dios creó el tiempo para que lo use para sus propósitos. Dios es eternal. Ahora hablamos de que Dios es omnipotente, es decir, que Dios es todopoderoso. En Génesis 18, versículo 14, leemos esta pregunta. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Es una pregunta. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Y bueno, el resto de la Biblia responde a esa pregunta. Por ejemplo, en Jeremías 32, versículo 17, dice, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Entonces, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? No, nada es imposible para Él. Él es todopoderoso. Puede hacer todo lo que quiere hacer. No hay límites para Él. Y bueno, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, estamos hablando de su soberanía. Él es el Señor Supremo que gobierna sobre todo. Entonces, esta doctrina de la soberanía de Dios, su poder, está en cada página de la Biblia. En Mateo 19, versículo 26, Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque es soberano y todopoderoso. Es un poder que es infinito. A veces preguntan, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Bueno, Él no puede hacer nada que niegue su propio carácter. No puede mentir. Él dice eso en Tito 1, versículo 2, no puedo mentir. Él no puede ser tentado por el mal, según Santiago 1, versículo 13. Entonces su poder ilimitado está calificado por todos los demás atributos de los que hemos estado hablando. De nuevo, Agustín dijo, Él no puede hacer algunas cosas por la misma razón de que es omnipotente. Bueno, otro teólogo, James Ussher, lo resume de esa manera. Dios puede hacer lo que quiera o que no es contrario a su naturaleza. También Él puede hacer todas las cosas sin esfuerzo, es decir, muy fácilmente. No es que crear el mundo Él es todopoderoso, pero fue muy difícil crear el mundo. No. Él puede hacer todas las cosas sin esfuerzo y muy fácilmente. Él puede hacer las cosas con medios o sin medios o en contra de los medios, como le plazca. Es decir, que Dios puede usar medios como los humanos, o no, o actuar en contra de ellos. También no hay poder que pueda resistirle. Entonces, todo poder es tan solo en Dios que ninguna criatura puede hacer nada sino que recibe continuamente poder de Dios para hacerlo. Dios es todopoderoso, omnipotente, como dijimos. Bueno, ahora queremos hablar de que Dios es omnipresente. A veces pensamos que Dios está en los cielos. Y es cierto, está, pero no está solo en los cielos, ¿no? Dios
no tiene tamaño ni dimensiones espaciales. Hablamos de que Dios es grande y es cierto, pero no nos referimos a su tamaño físico. Cuando decimos que Dios es grande, no estamos diciendo que, es muy alto. No, Él está presente en cada punto del espacio con todo su ser. En Salmo 139, versículos 7 a 10, leemos: ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dice o pregunta el salmista. ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiaré tu mano y me tomará tu diestra. Entonces, Dios está en todos los lados, omnipresente. No está limitado por el espacio material, porque Él lo creó. Él está en todos lados, aunque está presente en todas partes, ciertamente está presente y actúa de manera diferente en diferentes momentos y lugares, ¿no? Y a menudo su presencia significa bendición. Vemos esto claramente en Salmo 16:11, uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay ¿qué? Hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Entonces, a menudo su presencia significa eso, plenitud de gozo. Pero otras veces su presencia es para castigar y hacer justicia. Eso vemos en Amós capítulo 9, versículos 1 a 4. Dice: vi al Señor de pie junto al altar y me dijo: golpea los capiteles para que se estremezcan los umbrales y rómpelos sobre la cabeza de todos. Entonces mataré a espada al resto de ellos. No habrá entre ellos fugitivo que huya, ni refugiado de ellos que escape. Aunque caben hasta el cielo, de allí los tomará mi mano, y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. ¿Por qué? Porque va a castigarlos. Entonces, en este caso, en Amós, su presencia significa castigo. A veces su presencia no es bendición ni juicio, sino simplemente para mantener al mundo unido. En Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, a veces su presencia es para bendecir, otras veces para castigar, y otras veces para mantener todas las cosas, ¿no? Dios es omnipresente. Ahora vemos que Dios es omnisciente, que significa que Dios sabe todas las cosas, ¿no? En 1 Juan capítulo 3, versículo 20 leemos: en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas, dice este versículo. Él sabe todas las cosas que existen y todo lo que sucede. Hebreos 4, versículo 13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No podemos ocultar nada, no podemos, Él sabe todo, ¿no? Entonces Dios sabe todas las cosas que podría haber hecho, pero no hizo. Cosas que podría haber creado, pero no creó. Y Él conoce o sabe posibles eventos
que no sucedieron, pero que habrían sucedido si algunas cosas hubieran sido diferentes. Y hay un ejemplo de esto en Mateo 11:21. Y es Jesús hablando y dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieron hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Entonces, como dice Grudem, Dios está siempre en todo momento plenamente consciente de todo. Su conocimiento nunca cambia o crece. Nada lo sorprende, nada se le oculta. Desde toda la eternidad, Dios ha sabido todas las cosas que sucedieron y todas las cosas que Él haría. Dios es omnisciente, sabe todas las cosas. Bueno, ahora llegamos a un atributo de Dios que quizás es, no quiero decir lo más importante, ¿no? Pero es un atributo de Dios que realmente deberíamos entender bien, que es que Dios es santo. Dios es santo. Bueno, hay un montón de versículos que podemos leer que muestra esto, ¿no? Salmo 99, versículo 9. Dice, exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué significa santo? ¿Cómo podemos definir la santidad de Dios? Y muchos teólogos ven la santidad de Dios menos como un atributo de Dios y más como la armonía de todos los atributos. Por eso dije que es importante que entendamos este atributo. Como dice R.C. Sproul, la santidad de Dios es sinónimo de su deidad. La palabra santo llama la atención sobre todo lo que es Dios. Dios es santo. Y pensando en la simplicidad divina, se nos recuerda que debido a que Dios es independientemente santo, por lo tanto podemos decir que Dios es santo. No solo hablamos de la santidad de Dios, sino de que Dios es santo. La santidad no es algo que alguien le da, ni es una cualidad que adquiere con el tiempo. Él es santo en sí mismo. Su esencia es, por definición, santa. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Nuestro Dios es eternamente e inmutablemente santo. Sin embargo, yo creo que cuando pensamos en la santidad, la mayoría de nosotros pensamos en la pureza moral de Dios. Es decir, que, bueno, Dios es santo, significa que no hace nada mal. Y ciertamente eso es parte de lo que significa que Dios es santo. Pero incluye más que eso. Entonces, quiero que veamos tres cosas sobre la santidad de Dios, o podríamos decir tres aspectos de la santidad de Dios. Y primero es la majestuosa santidad de Dios. Es la idea de que Dios está separado, que hay una distinción entre el Creador y la criatura. Dios es trascendente e independiente de la creación. Ya hablamos de que Dios es independiente, ¿no? Y después de cruzar el Mar Rojo, Moisés lleva al pueblo a cantar esta canción en Éxodo 15, versículo 11. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? ¿Quién es como tú? Y se canta en forma de pregunta, pero la respuesta es obvia. No hay nadie como Él. En 1 Samuel 2:2 dice, no hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Su majestad es incomparable. Él es otro.
Joel Beeke escribe: la santidad de Dios nos recuerda que su diferencia con nosotros no es meramente cuantitativa, como si Dios fuera mejor que nosotros solo porque tiene una lista más larga de cosas que sabe o acciones que puede hacer y lugares donde está presente. No, Dios es cualitativamente diferente de nosotros. Él está en una categoría por sí mismo. Entonces está separado. Esto es lo que queremos decir con la majestuosa santidad de Dios. Pero también podemos hablar de la santidad moral de Dios, que es perfectamente santo y sin pecado y se opone a toda impureza. Habacuc 1, 12 y 13 dice: ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. Esto es Habacuc 1, 12 a 13. Tus ojos son muy limpios, no pueden ver o mirar el mal. Y es por la santidad moral de Dios que podemos confiar en Él, Todo lo que hace es bueno y correcto. A veces los cristianos y otros luchan con los relatos de muerte y matanza en el Antiguo Testamento y se preguntan cómo Dios pudo ordenar tales cosas. Y es fuerte, ¿no? Pero esas preguntas surgen porque no comprendemos la santidad de Dios. Podemos confiar en que todo lo que hace es bueno y correcto porque es santo. No peca, no se equivoca. Todo lo que hace es bueno. Es la santidad moral de Dios. Pero también queremos hablar de la santidad misericordiosa de Dios. ¿Cómo puede un Dios santo, que es perfecto e inmutable y por lo tanto debe castigar el pecado, cómo puede ese Dios también ser misericordioso? Pero cuando leemos la Biblia encontramos que la santidad de Dios se expresa en sus juicios, pero también en sus actos de misericordia. En Isaías 41:14 leemos esto: no temas, gusano de Jacob, ustedes hombres de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, tu Redentor es el Santo de Israel. Entonces no deben tener miedo, Dios va a salvarlos. ¿Por qué? Porque su Redentor es el Santo de Israel. La esperanza de misericordia de Israel se basaba en la santidad de Dios. Piensen en las instrucciones de Dios a su pueblo en Éxodo con respecto a la construcción del tabernáculo. En estos capítulos encontramos referencias a la santidad de Dios en todas partes. El arca se ubicaría en el lugar santísimo. Pero, ¿qué sucedió ahí en el lugar santísimo? Bueno, una vez al año el sacerdote traía sacrificios de sangre para expiar los pecados de Israel. La santidad, la justicia y la misericordia de Dios, todo en exhibición en un solo lugar. Santidad, justicia, misericordia. Y esta obra sacerdotal era una imagen de lo que estaba por venir. La obra del gran sumo sacerdote Jesús. Y esto es lo que dice Hebreos capítulo 9. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró Jesús al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna.
La santidad de Dios es esencial para el mensaje del Evangelio. Vemos la santidad de Dios en juzgar pecadores, su santidad en redimir los pecadores, y vemos su santidad en santificar los pecadores. Dios es santo y debemos acercarnos a Él con temor y temblor. Pero debido a la obra de Cristo, ahora podemos entrar al lugar santísimo. El atributo de la santidad de Dios es terror para los impíos, para quienes es el fuego devorador y ardor eterno, para que los impíos no habitarán con Él. Pero por otro lado, es un atributo que es fuente de consuelo y salvación para los que temen Él, y por amor a sus perfecciones, procura huir del pecado y perfeccionar su santidad en el temor de Dios. Y bueno, esto es un atributo que Dios es santo, que es comunicable, en que estamos llamados a ser santos, somos llamados a ser santos, ¿no? Aunque no podemos llegar a la perfección, al menos hasta el final, leemos muchas veces en la Biblia que deberíamos buscar la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Sean santos ustedes porque yo soy santo, dice Dios. Ahora queremos ver que Dios es verdadero, es la verdad, podríamos decir. Y de nuevo hay muchos pasajes que podríamos leer, pero en Jeremías capítulo 10, versículo 10 leemos: Pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla tal tierra, y las naciones son impotentes ante su indignación. Él es el Dios verdadero. Agustín dijo: Donde encontré la verdad, allí encontré a mi Dios, que es la verdad misma. Entonces, con este atributo estamos diciendo que su conocimiento y sus palabras son verdaderas. Son el estándar de la verdad. Números, capítulo 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no le cumplirá? No es como nosotros, no mienta. Y vemos en este versículo que está relacionado con la vida real, con la práctica. Podemos confiar en las promesas de Dios porque Él es un Dios verdadero que no dice cosas que no son la verdad. Y sí, es un atributo que es comunicable. Nos esforzamos por ser veraces y buscar la verdad sobre Él y su palabra. En Colosenses 3, versículo 9 y 10 leemos: Dejan de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Entonces, parte de ser un verdadero creyente es buscar la verdad, decir la verdad, porque nuestro Dios es verdadero, dice la verdad, hace la verdad. Él es el estándar de la verdad. Otro atributo, quizás uno de que hablamos mucho o que el mundo habla mucho, es que Dios es amor. Sabemos que Dios es amor. Y de nuevo, no estamos diciendo que Dios es amoroso, también es verdad, pero es importante entender que su atributo es que es amor, es la definición de amor. En 1 Juan 4, versículo 8, el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el amor de Dios ha estado activo desde la eternidad. Juan, me encanta este pasaje, Juan 17, versículo 24, es Jesús orando. Dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces su amor no es nuevo, porque es un atributo de Él, es parte de quien es amor.
Y vemos esto incluso en la Trinidad, expresado en su amor abnegado por sus hijos, ¿no? En 1 Juan 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Romanos 5, versículo 8 es clave. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No solamente es amor, pero muestra este amor. Y porque Dios nos ha amado y nos ama y nos amará, somos libres para amar a los demás. Por eso es un atributo comunicable. Y nuestro amor es ser abnegado como el de Dios. Dios es amor. También podemos ver que Dios es bueno. Dios es bueno. Quizás es algo que decimos en nuestros días, día por día. Sí, Dios es bueno. Pero es una verdad teológica y muy importante. Dios es bueno. Jesús dijo en Lucas capítulo 18, versículo 19, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Una vez más, Dios es el estándar final de lo que es bueno. No hay un estándar más alto de bondad que el propio carácter de Dios y su aprobación de todo lo que sea consistente con ese carácter. En Génesis 1, versículo 31, en la creación, ¿no? Dios vio todo lo que había hecho y era ¿qué? Era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Entonces, ¿es buena la creación? Sí. ¿Y por qué es buena? Porque Dios dijo que era bueno y Él es el más alto estándar de lo que es bueno. Él es el estándar de la bondad, pero también fuente de toda bondad. En Santiago 1, versículo 17, leemos, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él es el fuente de todo lo que es bueno. Incluso dice la Biblia que la disciplina es buena. En Hebreos 12, versículo 10, leemos, porque ellos nos disciplinaban, es decir, nuestros padres, por pocos días como les parecía. Pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Si estamos en busca de la bondad, finalmente la encontraremos en Dios. Y vemos a menudo esta bondad en su misericordia y en su gracia. Y también este atributo es comunicable. Somos llamados a demostrar su bondad a los demás. En Gálatas 6, versículo 10, leemos que así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. No podemos entrar en la conversación de lo que significa y especialmente a los de la familia de la fe, pero sí podemos decir que dice hagamos bien a todos según tengamos oportunidades. Somos llamados a demostrar la bondad de Dios a los demás, porque Él es un Dios bueno, es uno de sus atributos. Dios es bueno. Ahora queremos ver que Dios es justo y recto. Deuteronomio 32, versículo 4 dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Bien clara, ¿no? Este versículo. Dios es el juez justo del mundo y siempre hará lo correcto. Entonces, si nosotros queremos hacer lo que es correcto y justo, debemos hacer lo que está de acuerdo con el carácter moral de Dios. Ese es el
estándar final y verdadero de rectitud y de justicia. Y hermanos, esta verdad que Dios es justo y recto debería darnos una gran esperanza en un mundo que es injusto. Miramos a nuestro alrededor y vemos pobreza, vemos delincuencia, vemos que se aprovechan de la gente y muchas cosas más. Y sabemos que estas cosas son injustas. Y todos nosotros anhelamos justicia en este mundo. Y solo un Dios justo puede proveer eso, justicia real. Sabemos que un día Él arreglará todas las cosas y también sabemos que todo lo que hace ahora es bueno y correcto. Eventualmente todas las cosas se arreglarán y se hará justo. Y también esto es un atributo comunicable porque somos llamados a ser nosotros rectos y justos, llamados de corregir errores y hacer justicia. En Proverbios 21, versículo 3, el hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Somos llamados a ser como Dios en este aspecto de ser justos y rectos, hacer lo bueno. Dios es justo y recto. El próximo atributo que queremos tocar es que Dios es celoso. ¿Cuántos de ustedes piensan que los celos son un pecado, no? Pero no es así con Dios. En Éxodo 20, versículo 5, leemos: no los adorarás ni los servirás. Está hablando de ídolos, ¿no? Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios, ¿qué? Celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Soy Dios celoso. Bueno, Dios está celoso de proteger su propio honor. Está celoso de que la adoración se le dé solo a Él y no a nadie ni a otra cosa. Y en las Escrituras vemos que a veces el celo de Dios lo lleva a castigar al pecador. En Sofonías capítulo 3, versículo 8, leemos que: por tanto, espérenme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de ¿qué? De mi celo, toda la tierra será consumida. Entonces, a veces el celo de Dios lo lleva a castigar el pecado. Pero también vemos que el celo de Dios se ve en su deseo o celo por la salvación de su pueblo. En 2 Reyes 19, versículo 31, dice: porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte Sión sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, la salvación viene de un Dios celoso. En Isaías 9, versículo 7, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. De nuevo, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Una vez más, todo esto lo hace por el honor de su propio nombre. Entonces, podemos definir el celo de Dios como su celo ferviente e ilimitado para glorificarse a sí mismo en la vida de su pueblo. Y no es malo eso, porque Dios es santo y es bueno y justo. Entonces es correcto que está celoso por su honor, por el honor de su nombre. Y bueno,
Este atributo del celoso de Dios nos lleva al último atributo de Dios que queremos tratar en esa lección, y es la impasibilidad de Dios. Después de hablar sobre los celos de Dios, podríamos hacer la pregunta, entonces, ¿Dios tiene afectos? O es decir, ¿tiene emociones que cambian? Esto puede parecer una pregunta con una respuesta obvia, porque leemos en la Biblia que Dios ama y odia, tiene alegría y tristeza, ira y compasión. Pero debemos recordar que cuando describimos a Dios, Él es como nosotros y no es como nosotros. Él tiene emociones como nosotros, pero no de la misma manera. No queríamos decir que los humanos tienen el poder de afectar a Dios o de perturbarlo de tal manera que lo haga más feliz de lo que era o de provocarlo a hacer algo de lo que pueda arrepentirse más tarde. Lo que estamos diciendo es que Dios no tiene afectos de la misma manera que nosotros. Así que cuando decimos que Dios es impasible, afirmamos que Él tiene afectos, pero los tiene según su soberanía e inmutabilidad, es decir, que no cambia. Dios no está distante y desconectado de su creación, sin ningún tipo de sentimiento, pero tampoco se deja llevar por sus emociones, porque Él es inmutable. Y muchas de las confesiones de fe distinguen entre pasiones y afectos. Y dicen que Dios sí tiene afectos, como vemos claramente en las Escrituras, pero no tiene pasiones en el sentido de que nuevamente se deja llevar por las pasiones o que de alguna manera es débil y susceptible a sus emociones. Eso es lo que estamos rechazando cuando afirmamos que Dios es impasible. Él tiene afectos, pero según su soberanía y inmutabilidad. Hermanos, solo hemos hablado de algunos, muy pocos de los atributos de Dios, y solo estos brevemente. Nuestro Dios es mucho más grande de lo que nuestras palabras pueden describir y nuestras mentes pueden comprender. Y hay tantas razones para glorificarlo y adorarlo. Pero aun cuando hablamos de los diferentes atributos de Dios, vuelvo a nuestro primer punto, es decir, la unidad y la simplicidad de Dios. Dios no está hecho de partes. Con esta discusión sobre sus atributos buscamos describir al indescriptible Dios del universo, que es digno de nuestra adoración por los siglos de los siglos. Bueno, quiero dejarlos algunas preguntas para reflexionar sobre estos atributos de Dios, porque de nuevo no solamente es una cosa intelectual, pero los atributos de Dios, quién es Dios, tiene muchas implicaciones para nuestras vidas diarias. Entonces, la primera pregunta para reflexionar es, ¿cuál de estos atributos te sorprende más? ¿Y por qué? Tal vez te sorprendió escuchar que Dios es un Dios celoso, pero también sin pecado. ¿Cómo puede ser? Un segundo punto a reflexionar es cuáles son algunas implicaciones prácticas de estos atributos. ¿Qué importa que Dios sea omnipotente por tu vida, por tu iglesia, por tu amigo o familiar que no es creyente? Hermanos, toda la teología se aplica a la vida y entonces estas son cosas buenas y necesarias para pensar. Bueno, hasta la próxima lección.